Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí participar en este primer encuentro de latinos inversionistas en bienes raíces en Montreal. Desafortunadamente no puedo estar presencial porque vivo en Victoriaville, es como una pequeña ciudad más o menos a 2 horas y media de Montreal. Pero pues agradezco mucho a Jeff por la invitación y por aportar mi granito de arena a este seminario. Entonces, primero que todo me presento, mi nombre es Carlos Roballo, yo soy conseller en Seguridad Financiera, avalado acá por la Autoridad de Marché Financier de Quebec. Y en este mensaje o en este video quiero mostrarles algunos elementos a tener en cuenta para el apalancamiento a través de los bancos o de la banca para poder acceder a una propiedad que me permita tener un revenue adicional o que me permita tener una inversión en bienes raíces. Entonces, lo primero que todo es que para acceder a un apalancamiento de los bancos, a un crédito hipotecario, es necesario cumplir, ya sea para la vivienda propia o para generar un ingreso o para inversión, es necesario cumplir con todos los requisitos de un crédito hipotecario estándar o un crédito hipotecario normal. Lo primero es tener presente el famoso score de crédito, el famoso score de crédito, el puntaje de crédito. Como algunos de ustedes conocen, el score de crédito aquí en Canadá es de 0 a 900, siendo 900 el puntaje máximo. Eh, pero para acceder a un crédito hipotecario mínimo se debe tener un puntaje de 650 o 680. Por debajo de ese puntaje realmente es muy difícil poder acceder a un tipo de crédito, ya sea para vivienda propia o para vivienda de inversión. Tengo un video en el cual explico este tema, pero ustedes lo pueden consultar, que hay diferentes rangos, pero hay que tener presente ese primer requisito. Sin el score de crédito va a ser muy complicado entrar. Lo segundo es importante tener presente el revenue o los ingresos que yo tenga en este momento, sea yo como persona individual o sea ingresos familiares. Y acá es importante anotar que es importante tener en cuenta que es el revenue o lo que yo gano o mis ingresos netos más lo que yo pueda conseguir obtener por el arriendo de esta vivienda, de esta vivienda, de esta inversión en esta propiedad. Eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Lo tercero es el tema de la mise en fond o la cuota inicial, o lo que llaman algunos los mexicanos el enganche, el dinero de enganche. Esto es importante tenerlo que va mínimo desde el 5% en adelante. Ahora también vamos a verlo un poco porque depende. Una cosa es para la vivienda familiar y otra cosa es para vivienda de inversión. Pero hay unos pormenores a tener en cuenta. Lo otro es muy importante tener en cuenta que los bancos, una vez tengan la información del revenue, una vez tengan la información del score de crédito, van a hacer una prueba de estrés hipotecario. ¿Esto qué es? La prueba de estrés hipotecario es verificar si la persona tiene la capacidad de pago con una tasa superior. O sea, si la persona tiene la capacidad de pagar la hipoteca pasando la tasa de interés más alta durante cierto periodo, se hace una simulación y si pasa esta prueba de estrés hipotecario va a poder acceder pues, a este proceso sin problema. Y lo quinto es tener pues el seguro hipotecario. Seguro hipotecario también hay que tener presente que hay un seguro hipotecario obligatorio y hay un seguro hipotecario opcional. ¿Esto de qué depende? Depende de la mise en fond o depende de la cuota inicial. Bueno, ahora bien, vamos a desglosar cada uno de estos puntos de manera general. El primero, que lo que les decía era que el score de crédito que es la calificación que los bancos o que la banca le da a una persona jurídica o moral eh, con respecto a la capacidad que tiene de cumplir con sus obligaciones financieras. Entre más alto sea, quiere decir que se va a tener más confianza en que esta persona es responsable con el pago de sus obligaciones.
Entonces, como les decía antes, viene un puntaje desde 0 a 900. 900 es el máximo. Quiere decir que la persona o la entidad que tenga 900 puntos, quiere decir que tiene un nivel de crédito excelente. Y cualquier banco va a querer tener esta persona dentro como cliente o como inversor. Entonces es importante tener en cuenta que pues, con respecto a los rangos, como mínimo hay que tener presente un score de 680. ¿De qué puede influir en este score de crédito, en este puntaje? Principalmente el manejo que se le da a los productos financieros, principalmente lo que son tarjetas de crédito, préstamos más de crédito, préstamos ya sea vehículo, hipotecas, etcétera. Entonces, con la capacidad que yo tenga, si yo pago cumplidamente con mis obligaciones financieras o de servicios públicos, también entran a jugar, se hacen los cruces de las bases de datos y se pone esta calificación. Cabe notar que esta calificación cambia aproximadamente cada 3 meses. O sea, no es que yo comience a pagar o que tenga algún incumplimiento, no se va reflejado en el mes siguiente, sino que va a los 3 meses. Lo mismo, si yo quiero recuperar el score de crédito, ponerlo un poco más alto, no lo va a conseguir en el corto plazo. Entonces, por eso es muy importante tener presente. Recomendación, en el video lo hablo del tema que es importante automatizar los pagos para evitar retrasos. Pagar las tarjetas de crédito o las cuotas, así sea el pago mínimo, en el tiempo requerido, en la fecha de corte y demás para mantener un buen historial. El segundo punto es tener los ingresos suficientes. Entonces lo que hace la banca es verificar el nivel de ingresos. Para una vivienda, para la compra, por ejemplo, de la primera vivienda, se toma de referencia el salario neto, sea la persona o sea familiar, y de ahí se evalúa. Por lo general, aunque eso también depende de otros criterios, el banco presta hasta 4 veces el ingreso neto anual. Entonces, por ejemplo, si yo gano $50,000, el banco me puede prestar como máximo $200,000. Entonces, digamos, esa es la base para tener presente. En el caso de vivienda de inversión, es importante tener en cuenta un elemento importantísimo. Si yo o mi familia va a vivir en la misma vivienda en la cual yo voy a generar esa inversión, en la cual yo voy a invertir, o si yo no voy a vivir o mi familia no va a vivir en esa vivienda. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso se calcula que el revenue o el ingreso que me puede generar esa inversión en mis ingresos totales. ¿Eso qué quiere decir? Entonces yo tengo mi ingreso como trabajador, puede ser independiente, o mi ingreso como trabajo en una empresa, salaria común y corriente, y el ingreso que me genera la vivienda de inversión. Si yo vivo en la misma propiedad, por ejemplo, yo tengo una casa que tiene 2 apartamentos y arriendo uno, en eso se calcula aproximadamente, esto digamos de términos muy generales, porque ya la banca entra a estudiar más en detalle, que yo tome el 50% del revenue bruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo lo alquilo por $1,000, entonces que esos $1,000 que me ingresan al año, que serían $12,000, se adjuntarían a mis ingresos. Mi ingreso como salariado y mi ingreso por la vivienda, por esa vivienda de inversión. Es en el caso en que yo viva en la vivienda. Puede ser de uno o dos o tres apartamentos. ¿Mm? Inclusive se permite hasta cuatro. Y en el caso en que yo no vivo en la vivienda, yo tengo mi casa, pero compré mi apartamento, compré mi bloque de apartamentos aparte, como mi inversión, ahí sí puedo tomar el 100% del ingreso neto como ingreso adicional para la valoración de la cantidad de ingresos. Eso se puede tomar de manera estimada, ¿sí? Entonces, digamos, si el precio promedio del alquiler es de $1,000, vamos a redondearlo, entonces si yo vivo en la casa, en la misma casa o en el mismo conjunto de apartamentos, tendría que adjuntarle $500 mensuales.
Pero si yo no vivo en la casa, le podría adjuntar hasta $1000 mensuales a mi ingreso. El tercer punto es con respecto a la cuota inicial, la mise en fond, como se llama en francés, o el dinero de enganche. Entonces, también aquí es importante tener presente que lo mínimo es el 5%. De ahí para arriba, lo que se quiera. Bueno, no lo que se quiera, sino de ahí para arriba, teniendo en cuenta ahora otra vez volvemos al tema de que si yo, mi familia y yo, perdón, vivimos en la misma bloque de apartamentos o en la misma vivienda que yo voy a arrendar, o si mi familia y yo vivimos aparte. ¿Por qué? Porque si yo vivo en la misma vivienda que yo voy a arrendar y esta vivienda es de máximo 2 apartamentos, yo puedo pagar solamente mínimo el 5%. Sí, eso es lo que se llama, lo que se llama el famoso rapport prêt-valeur, el reporte de préstamo-valor. Entonces, ahora bien, si yo vivo en una propiedad que tiene, yo vivo en una propiedad, en un edificio de apartamentos que tiene 3 o 4 apartamentos, yo vivo en uno de esos, ¿sí? Tengo que pagar mínimo el 10%. Perdón. Y si yo no vivo si yo no vivo en la vivienda o en el bloque de apartamentos, tengo que pagar mínimo el 20%. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pues a la hora de hacer la evaluación de la inversión. Yo voy a vivir en el bloque de apartamentos o en la vivienda de inversión o no voy a vivir, porque depende de eso, es tanto la mise en fond o la cuota inicial o la cuota de enganche, como los ingresos como los ingresos que el banco podría calcular para el préstamo. Y el quinto punto es el tema del seguro, el seguro hipotecario. Entonces es importante tener presente que hay un seguro hipotecario obligatorio, que es cuando depende de la cuota inicial. Si la cuota inicial es menor al 20%, es obligatorio tomar este seguro con la misma entidad financiera. Cuando se supera la cuota inicial o la mise de fond más del 20%, no es obligatorio. No es obligatorio tomar este seguro hipotecario. Entonces, este seguro hipotecario va va anexo a la cuota. Entonces, cuando digamos se va a pagar la cuota cada 2 semanas o cada mes, va a haber un monto que es el pago de la deuda y un monto que es el pago de este seguro hipotecario, que puede ser, dependiendo del tipo del préstamo que se dé, puede ser en conjunto para tomar la vivienda de inversión. Entonces aquí es donde viene el criterio, si viene lo mismo. Si yo vivo en la vivienda, entonces se va a tomar como un solo crédito, o si yo voy a tomar otra vivienda aparte, que tomarían 2 créditos y ahí hace la evaluación el banco. Este es lo que quería compartir con ustedes. Espero que esta información que les he brindado pues le pueda servir de referencia con respecto a la toma de decisiones, con respecto a la inversión que quieran realizar en bienes raíces. Lo que les digo, no soy courtier hipotecario, pero conozco acerca de este proceso. Y entonces, bueno, los dejo pues para que puedan continuar con el seminario y espero en algún momento dado tener la oportunidad de poderlos conocer en persona, poder compartir experiencias. Con Jeff se pueden comunicar en mi página, en mi canal de YouTube. Ahí he puesto algunos videos relacionados con el tema, relacionados con el score de crédito, algunas noticias respecto al tema de la compra de vivienda, el tema de pensiones aquí en Canadá, el tema de fondo de emergencias y demás elementos que son importantes para construir unas finanzas sólidas familiares aquí en Canadá. Entonces, un saludo a todos y espero verlos en una próxima oportunidad. Au revoir.